Bien, gracias por el tiempo que me dedican para hacer generar un espacio como de aclaración de dudas frecuentes que hemos tenido en el contexto de la implementación de este programa y particularmente del cierre del séptimo y octavo semestre de las licenciaturas. Efectivamente, el proceso de titulación tiene una naturaleza distinta y una condición distinta en este plan de estudios. Básicamente no inicia de manera paralela en las tres opciones, particularmente porque la tesis de investigación tendría que iniciarse desde el sexto semestre, lo cual implica que los estudiantes tengan ya canalizado un asesor a finales de quinto o principios del sexto semestre, un asesor que lo asigna una comisión que se crea ex profeso para la titulación y a partir del sexto semestre el profesor o los estudiantes que estén inclinados en hacer tesis de investigación van a comenzar a trabajar con un asesor durante 2 horas por lo menos a la semana cada uno de ellos, para que puedan asegurar que entre el sexto, séptimo y octavo semestre se pueda concluir con una tesis de nivel licenciatura en el ámbito de investigación. Eso también conlleva dos planteamientos centrales porque de acuerdo con el documento, este sexto semestre tiene la intención de que el asesor pueda establecer con mayor precisión a través de un proyecto o un protocolo de investigación cuál es el objeto con el cual el estudiante va a concentrarse para desarrollar su tesis, construye ese protocolo, la estrategia metodológica y teórica y a partir de ahí lo desarrolla en séptimo y octavo semestre. Cosas distintas sucede con las otras dos opciones, que son el portafolio de evidencias y el informe de prácticas profesionales. Estos dos tipos de productos se elaboran en el séptimo y octavo semestre. Los estudiantes estarán siendo asignados a finales del sexto, principios del séptimo semestre, con un asesor también que cubra el perfil que sea el más idóneo para poderlos apoyar en la elaboración de cada una de esas opciones y estarán trabajando con ellos en la misma condición con 2 horas dedicadas fuera del horario de la malla curricular para desarrollar su trabajo de portafolio de evidencias o de informe de prácticas. De estas tres opciones, la que hay para titularse, se ha diseñado una propuesta metodológica y técnica para poder incorporar los productos, para poder armarlos e integrarlos, y estos productos tendrán que responder a una serie de pautas y criterios tanto técnicos como metodológicos. En ese sentido, la forma de iniciarlo y el acompañamiento que se requiere es más de orden metodológico y técnico, lo cual nos deja como muy claro que los profesores que son asesores no tendrían que estar vinculados con el trayecto de prácticas, porque esa es como una de las preguntas más frecuentes de si el asesor tiene que ser un profesor del trayecto de prácticas. Les hemos comentado que no, que la única opción que está más ligada al trayecto de prácticas es la del informe de prácticas, pero ahí también tiene una naturaleza muy particular y una forma de integrarla que es distinta a lo que realiza el profesor que se encarga de los 2 últimos semestres de trayecto de prácticas. Mire, realmente la opción que más se apega al trayecto de práctica profesional es la del informe. Tipo de producto que van a elaborar los estudiantes en el séptimo y octavo semestre, lo que va a hacer es focalizar un aspecto muy concreto de su propia práctica que sea susceptible de ser transformado y mejorado, porque esa propuesta del informe de práctica sigue la ruta de investigación-acción. ¿Esto qué sugiere? Sugiere que, siguiendo la pauta metodológica y teórica de la investigación-acción, el estudiante será capaz de focalizar o de inclinarse por una situación que él observe en su propia práctica, obviamente asociada a su desarrollo de competencias profesionales, que pueda ser susceptible de mejora, que pueda ser susceptible de transformación. De acuerdo con esta perspectiva, tendría que haber una intención para poder que justifique la intervención del estudiante. Tendría que haber un plan de acción donde diagnostique, revise la situación sobre la cual va a transformar o sobre la cual va a incidir
en ese proceso de intervención, tendría que haber un diseño de estrategias con actividades y acciones muy concretas que son analizadas y evaluadas de manera muy puntual para poder ver la pertinencia y el alcance, así como la eficacia que tiene su intervención, para volver otra vez en su desarrollo, hacer evaluación, hacer análisis y volver a replantearla en función del alcance que tuvo la propuesta una vez que se comenzó a operar. Técnicamente esta es la única opción que más se apega al trayecto de prácticas. Las otras dos no, aunque sí obtienen información del trayecto de prácticas, y eso es como digamos, una precisión que vale la pena no perder de vista, porque el portafolio de evidencias lo que hace es generar un proceso de reconstrucción de un periodo de aprendizaje del estudiante en función de una o algunas de las competencias o sus unidades de competencia, y lo que demostramos a partir de ahí es la capacidad que tiene el estudiante de la forma en que fue evolucionando y fue aprendiendo a lo largo de cierto periodo. Y en ese sentido, aquí la clave del portafolio está justamente en las evidencias. Y esas evidencias efectivamente pueden provenir del trayecto de práctica, pero también pueden provenir de cualquiera de los otros trayectos. El de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, o el trayecto psicopedagógico, o el trayecto de lenguas originarias, ¿no? Esto es de suma importancia que se considere, porque tampoco hay una temporalidad para ubicar la evidencia de aprendizaje con respecto al portafolio. Es decir, si el estudiante está interesado en trabajar la competencia de diseño y planes de clase de acuerdo con los criterios y pautas metodológicas y psicopedagógicas que la escuela normal de hoy, más los enfoques, y además quiere hacerlo siguiendo la otra competencia de aplicar críticamente esos planes en contextos específicos, entonces el estudiante puede tener evidencias que provengan, por ejemplo, del curso de planeación educativa, o el de gestión, o el de adecuación curricular, porque es ahí donde encuentra la primera gran evidencia donde él se enfrentó quizá por primera vez a diseñar un plan de clase, ¿no? Considerando los enfoques, considerando los conocimientos que él tenía, y fue ahí donde pudo demostrar por primera vez que era capaz de armar un plan de clase siguiendo las recomendaciones teóricas y metodológicas que los profesores les asignaron en aquel momento. Y ahí es donde radica digamos, la importancia de pensar que el portafolio de evidencias es un proceso de reconstrucción que implica a incorporar las evidencias más representativas y significativas de un proceso de aprendizaje que sigue el estudiante en el marco de su plan de estudios, siguiendo puntualmente alguna de las competencias que éste le provee para su perfil de egreso. Y en el caso de la tesis de investigación, si bien es cierto que puede tener un espacio de aplicación si es que quiere hacer algo de investigación aplicada para corroborar algún software, para corroborar alguna teoría, para ver si en algún momento puede mejorar alguna situación de aprendizaje implementando algún tipo de nueva estrategia. Lo que haces ahí es básicamente conseguir un grupo que sirva como control o grupo piloto, porque vamos, lo que haces es corroborar o comprobar que esa aplicación, que esa teoría, que ese nuevo enfoque sí propicia algunos aprendizajes que mejoran la forma en que los niños quizá aprenden en el aula de clase y la forma en cómo el profesor trabaja. Allí, en ese sentido, aunque puede finalmente señalar que necesita un grupo para poder aplicar sus instrumentos, no necesariamente eso lo obliga a tomarlo como base para poder desarrollar sus prácticas dentro de la escuela, porque son trabajos de investigación, tocan objetos de estudio específicos, siguiendo el planteamiento que se sostiene en el documento. Esos temas de investigación pueden provenir de cualquier tipo de lugar porque son objetos de estudio, y esos tendrían que llevarnos a considerar las partes pedagógicas, las sociales, las culturales, las ideológicas, las técnicas, las instrumentales de la docencia. De ahí que si hay un estudiante, por ejemplo, quiere hacer un trabajo acerca de la idea que tienen los profesores acerca de los niños con necesidades educativas especiales, y necesita hacer una especie de sondeo o trabajo exploratorio para trabajar sobre las ideas y las creencias de los profesores y cómo eso afecta o no su propia práctica docente, entonces no requieres, digamos, tener estar en el aula de clase trabajando ni vincularlo directamente al trayecto. Lo que haces es construir una ruta metodológica que te permita acercarte a los profesores utilizando diferentes instrumentos, quizá una encuesta, una entrevista, y con ello tú cubres el asunto de
la elaboración de la recuperación primero de la información para tener, digamos, datos que te permitan después a ti hacer las interpretaciones y análisis que se requieran para poder llegar a tus propias conclusiones siguiendo el asunto de la tesis. Entonces, sí están vinculadas, pero ninguna hace más referencia al trayecto de prácticas más que el informe, que está, insisto, en el marco de las prácticas que realizan los estudiantes con una finalidad muy específica. De esa gran práctica que desarrollan durante el 7º y 8º semestre, focalizan un aspecto, intervienen e inciden en él y siguen específicamente la ruta de investigación-acción.